Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Marita, no me va a rayar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya alguien arrancó a grabar, ¿verdad? Sí, alguien ya está Sí, grabando. ya grabando. Listo, pues entonces comencemos de una. Falta es que prendan las cámaras los que faltan y arrancamos. Bien. Listo, bueno, entonces, Nelly, ¿cómo estás? Buenos días. Primero que todo, quisiera tardes ya, porque ya son las 12:30. Quisiera primero que todo, por parte del grupo, agradecerte por permitirnos compartir este momento, por permitirnos conocer un poco más de tu experiencia como líder y por enseñarnos y de alguna otra forma formarnos en lo que es ser líder. Así que de verdad, muchas gracias. Nosotros pues hacemos parte de la clase de desarrollo humano y docentes que son José María de Castro Ligastri, Juan Felipe Pinto Saavedra, Luis Felipe Vargas Ortiz, tu hijo Santiago Giraldo y yo, que pues mi nombre es Felipe Reyes, así que mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en este momento. Mucho gusto, chicos. Un placer pues aportar un poco de lo que hemos como aprendido en el transcurso de estos 22 años que llevamos como en emprendimiento y liderando una gestión. Antes de comenzar, nos gustaría que nos contaras un poco y nos contextualizaras en qué haces, a qué te dedicas, cómo llegas al lugar en el que estás, por qué consideras que desarrollas un rol de líder dentro de en tu vida, o sea que, mejor dicho, cómo ha sido tu historia para llegar hasta donde estás, en dónde estás y por qué consideras que dónde desarrollas un rol de líder. Bueno, no, o sea, nosotros iniciamos una pequeña empresa hace 22 años. Iniciamos una distribución de artículos de papelería de oficina. Era algo muy pequeño. A medida del tiempo, pues, eso va siendo como nosotros somos comerciantes tradicionales, entonces la experiencia la hemos adquirido es con el crecimiento de la empresa, con el negocio. De pronto nosotros no somos administradores de empresas, no somos de pronto economistas y todo eso, pero la experiencia que tenemos es lo que se nos ha dado a raíz de el crecimiento de la empresa. Iniciamos con muy pocos empleados, pero creando una estrategia de mercado muy definida, que era la distribución de papelería a nivel departamental y después ya iniciamos todo el sur del país. Cuando iniciamos éramos muy pequeños, pero con unas aspiraciones grandísimas y con un proyecto que era en nuestra mente teníamos el proyecto y lo hablábamos, aunque éramos muy pequeños y no teníamos los recursos, ese proyecto lo teníamos muy claro, por eso se fue consolidando y es el que tenemos hoy en día. Entonces, no sé la otra parte de la pregunta que no me acuerdo. Porque dentro de este rol que empleas consideras que cumples como un líder? O sea, por qué consideras que eres un líder dentro de este proyecto? Una líder, perdón. Me considero una líder porque el personal el equipo humano que tenemos han aprendido de mí y soy una líder porque no me gusta es como decir, para mí me siento una líder y no un jefe como otras personas, porque el jefe, hay personas que tengo ejemplos de muchas empresas con que trabajo que ni siquiera saben un mercado como es. O sea, y entonces yo a la gente que trabaja conmigo, a mí me gusta capacitarla, me gusta ir de la mano con ellos, ir al lado de ellos, ir creciendo, si tenemos que crecer en ventas, si tenemos que crecer
en publicidad, en negociaciones, yo estoy al lado con ellos, trabajo a la par con ellos. Me considero una líder por eso, no como otros que he chocado mucho con ellos, que ni siquiera, digamos, evalúan el modelo de negocio y ni siquiera saben en realidad cómo es el mercado. Entonces, me considero una líder porque sé enfocar a la gente donde vamos. Si no lo saben, no me voy como a una guía como tal, como decir, en la universidad le enseña muchas cosas a uno, pero entonces uno no debe guiarse es decir, seguir la guía de la universidad, lógicamente sí le aporta a uno, pero la experiencia es más valorada que eso. Para mí, la experiencia en el campo que nosotros trabajamos vale mucho más que a veces no enfocarse como a la guía general de una universidad, o sea, con todo respeto. No sé si me... La clásica frase de vale más un talento sin título que un título sin talento, pues Exacto, prácticamente. sí, correcto. Sí. Bueno, pues vamos a hacer preguntas en las cuales nos gustaría que nos ayudaras a responderlas de la manera más profunda posible, que indagaras lo que más puedas al momento de respondernos las preguntas para así poder hacer pues una evaluación pues de tu rol como líder, no como evaluar a ti, sino de alguna otra forma evaluarnos a nosotros reflejándonos pues en tu rol como líder. Entonces, pues bueno, entonces la primera sección de preguntas te la va a hacer José María. Hola, Nelly. Okay. Hola. Bien, gracias. No lo escucho muy bien. ¿No me escuchas bien? No, se escucha entrecortadito. Uy, perdóname, de pronto puede ser mi internet. Dame un segundo. Hola, ¿ya me escuchan bien? Sí, ya te escucho bien. Ahora sí, qué pena contigo. Entonces, te voy a explicar un concepto antes para seguir con 3 preguntas que te voy a hacer sobre el concepto que tenemos estudiado nosotros. Entonces, el concepto va con el paradigma de las personas, como en todo, muchas veces las organizaciones olvidan por completo la naturaleza de las personas, los componentes mente, espíritu, corazón y cuerpo, los cuales hacen parte de la esencia como ser humano. Además de que estas características existen otras motivaciones que todo ser humano posee: vivir, amar, aprender y dejar un legado. Según este concepto que nosotros estamos aprendiendo en clase, tenemos unas 3 preguntas para ti, que la primera comienza como: ¿cómo consideras que ha cambiado tu manera de liderar la organización a través del tiempo? O sea, como un ejemplo de hace 15 años, uno de 5 y uno de ahora, si se puede. Pues te podría dar ejemplos de hace 20 años que fue que iniciamos. En ese tiempo, era más fácil, digámoslo así, porque el capital humano era como más comprometido. Es lo que nosotros analizamos y de hecho hoy en día en la selección de personal en el campo mío, no estoy hablando de todo, en el campo del comercio es mucho más difícil conseguir un personal que se adapte a las necesidades que nosotros tenemos. Por eso día tras día ha cambiado la dinámica de ser líder. De pronto antes necesitaba capacitar, porque eso llegaban con las ganas, a enseñarle muchas veces a nosotros muchas cosas, incluso, pero entonces hoy, y hace 5 años, bueno, no sabría decirle hace 5 años cómo sería, pero lo puedo decir hoy en día es, de pronto uno ya le exige más ser líder. Más ser, o sea, como que no se tiene mucha iniciativa propia en el campo mío, el comercio es muy diferente a otras empresas.
Entonces, ahora sí toca estar más pendiente de las personas, ser más líder y poderlos apoyar más en el desarrollo, que ellos puedan desarrollar el cargo. Entonces toca ser más líder que antes. Antes más autónomo Espérate, al Nelly, ¿ahí me desarrollo de sus escuchas? actividades. Es que creo que no sé si hay manera de que reinicies el internet porque se nos está entrecortando un poquito. Y yo tengo todo el internet. Permítame, ya voy a mirar y reiniciar. Gracias. ¿Nos escuchas bien, Nelly? Madre, no sé si de pronto estará en silencio, no sé, le llamo al interno mejor. Que el internet está malo, 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 malo y ya está viendo la forma de cómo reconectarse, ¿listo? Ahí ya está conectada. Ahí ya me conecté del celular. Qué pena, me cayó el internet en la casa. No te preocupes, no te preocupes. Sigue, José María, dale. Listo, Nelly. Entonces, pues, sí que vamos a la segunda pregunta sobre el mismo tema que estábamos hablando, que es, ¿cuáles son las motivaciones que posees para liderar y enseñar a un grupo de personas? Las motivaciones, pues lógicamente cumplir con las metas propuestas en cada campo laboral, lógicamente. Y pues, lógicamente cumplir con los objetivos de la empresa, ese es mi objetivo. Ok, perfecto, sí, señora. Y por última pregunta sobre el mismo tema que estamos hablando, ¿por qué es importante valorar a los empleados y cómo se hace para mantener una buena relación con ellos?
Pues es importante valorar a los empleados porque yo siempre he dicho que nosotros como empresa en el campo mío tenemos dos capitales muy importantes, el capital económico y el capital humano. Yo creo que ninguno de los dos en el campo de mi empresa existiría y llegaríamos hasta donde estamos sin ninguno de los dos, sin el capital humano y sin el capital económico. Entonces, por eso es muy importante. Y para tenerlos contentos es pues enseñarles a amar lo que hacen, independientemente de que sea un vendedor demostrador, pero que le apasionen las ventas. Entonces, nosotros eso le enseñamos y de hecho sí tenemos muy buen referente en capacitar a la gente. Nosotros somos muy amigos del primer empleo de los chicos porque nosotros lo capacitamos a la medida que nosotros necesitamos. Y de hecho la gente sale de la empresa de nosotros y son peleaditos, son peleados. Usted dice, trabajo en Papelería Medellín de una vez. O sea, el filtro lo pasan súper bien en Panamericana, en un éxito, pasa súper bien. No, tienen muy buena referencia las personas que trabajan en Papelería Medellín. Entonces, eso. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la segunda sección, que te hace otro compañero. Me gustó. Hola Nelly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ahora vamos a explicar sobre el concepto de estado normal. Bueno, este concepto está definido pues, como un estado donde la persona se concentra en aspectos como la comodidad, lo que significa que es hacer las cosas que sabemos hacer, nos manejamos externamente, lo que significa que actuamos ligados a nuestras percepciones sobre lo que creemos que los demás piensan. Nos centramos en nosotros mismos, en nuestro propio ego y nos cerramos internamente. Bueno, en cuanto a las preguntas, la primera es, ¿usted se considera líder y por qué? Pues sí me considero líder porque en mi empresa yo liderazgo, yo lidero a las personas que trabajan conmigo. Me gusta que la gente vaya conmigo al ritmo que yo necesito. Entonces, y para eso, si una persona no lo logro, yo trato y lo encamino a que trabaje al lado mío, que no vaya ni ir a detrás ni adelante, no, al lado. Generalmente, por ejemplo, yo le digo a mis colaboradores, manejemos la palabra somos, todos somos, porque somos un equipo. Entonces, el equipo que va desde la persona que nos ayuda con los tintos a la persona, al ejecutivo de ventas. Entonces, todos somos un equipo y todos somos importantes en la empresa. Y ese liderazgo me gusta tenerlo con la empresa, entonces me gusta tenerlo yo sí me considero una líder por eso. Súper, gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué consejo le brindaría a una persona que esté desarrollándose como líder y que se vea enfrentado a salir de esta zona de confort? ¿Qué consejo? Que primero escuche a las personas donde él tenga que ser un líder. Cuando él se ve forzado a salir de la zona de confort es primero analizar muy bien la situación, no actuar como a la ligera, siempre sentarse, tener la calma, respirar profundo y decir y analizar muy bien las cosas con los empleados, con cualquier proyecto que tenga. Entonces, ser muy aterrizado y ser muy calmado, no tomar las cosas a la ligera, eso sería. Vale, gracias. Y por último, ¿qué aspectos negativos y positivos ves primero, de estar en esta zona de confort y segundo, de salir pues, de esta zona de comodidad? Aspectos positivos de estar en la zona de confort, pues porque se desarrolla automáticamente, eso es como inerto lo que uno hace, o sea, uno está cómodo. Cuando aspectos negativos, pues no le vería aspectos negativos.
La segunda parte, ¿cómo es? Perdón, me la repite. Sí, es pues los aspectos negativos y positivos de salir de esta zona de comodidad. Ah, ya. Los positivos de salir de la zona de confort, o sea, los positivos que saliendo de esa zona de confort se fuerza uno a de pronto a solucionar cosas que uno no está en el diario vivir. Entonces, eso es un aprendizaje para uno. Eso, o sea, ese es como el crecimiento diario que uno tiene. Cuando uno se sale de la zona de confort, es un aspecto positivo porque uno encuentra la solución a algo cuando no está en la zona de confort. Entonces, eso es positivo. Y negativo, pues no creería que sea negativo porque para mí todo reto y toda, de pronto que no esté en lo que comúnmente hacemos, para mí es un aprendizaje. Así algunas veces se gana, a veces se pierde, pero siempre para nosotros o para mí personalmente es un aprendizaje. Entonces, pues negativos no lo miraría. Así no gane, algunas veces o solucione las cosas como deben ser, me refiero a que gane, que sea como la solución a como uno quiere, ¿no? A veces uno toca hacer muchas cosas, pero no lo vería como aspectos negativos, siempre positivos porque de alguna u otra manera siempre sale uno con ganancia de aprendizaje sobre todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con la sección 3. Sí, Démosle. eso soy yo otra vez. Bueno, con respecto a la sesión 3 queremos hablar acerca de un tema que es chocar contra el guardarril. Queremos explicarte el concepto de qué es chocar contra el guardarril, de chocar contra el guardarril como tal. Em, este concepto hace referencia a la situación en la que un líder tiene o se le presenta a un líder algún incidente adverso donde debe mostrar fortaleza interior que posee respecto a su identidad, sus valores o lo que desea en su futuro, con el fin de lograr la transformación de la situación por medio de cambios y finalmente logre estabilizar el momento y le dé rumbo al líder. Cabe resaltar que este concepto es un crisol. Esto quiere decir que es una experiencia transformadora a través de la cual una persona adquiere un sentimiento de identidad nuevo o modificado. Esto replantea su valor y su visión. Con respecto a esto, quisiéramos que nos comentaras unos dos o tres ejemplos en los cuales tú has vivido como una líder dentro de tu empresa una situación adversa o cuando has vivido una situación que ha hecho que tú tengas que tomar decisiones drásticas, de pronto espontáneas, y que hayan hecho cambiar tu manera de llevar tu vida, de pensar, de ver las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho más cercano de hoy en día, un ejemplo es la pandemia para nosotros. Porque nosotros vivimos de un comercio, vivimos de un consumo constante y para nosotros esto fue la experiencia más grande que hemos tenido como en la empresa como tal. Entonces, entonces hemos tenido que replantear en la empresa miles, infinidades de cosas. Y en eso está el poder de la decisión de nosotros. Entonces, nosotros hacemos equipo con mi esposo, pero mi esposo de pronto, él es muy nervioso y no tiene la capacidad de tomar la decisión. Entonces, en ese caso, me toca tomarlas a mí. Y gracias a Dios, hemos enfocado el negocio cambiándole muchas cosas y hemos ya retomado el ritmo que teníamos antes, adaptándonos a una pandemia, adaptándonos a muchas cosas, mejorando logística, mejorando distribución. Entonces, son decisiones que tuvimos que tomar y no la teníamos prevista. Nosotros veníamos a una velocidad eh, terrible que uno ya estaba de, Dios mío, cansado, ¿cuándo va a parar esto? Porque veníamos a una velocidad muy grande. Entonces la pandemia fue como un frenón en seco y entonces uno, bueno, listo, pero frenamos en seco, pero teníamos unas responsabilidades. Entonces, si frenamos en seco, ¿cómo cumplimos con esas responsabilidades que teníamos? Laborales, eh, eh,
fiscales, todo lo que ustedes saben que implica una empresa como tal. Entonces, si no podemos seguir ese ritmo y en la misma línea que teníamos, ¿qué decisión tomamos? Entonces, esa fue la decisión como una de las más difíciles, que fue hace un año, tomar la decisión cómo enfocamos la empresa para poder suplir todo eso y para que vuelva a ser rentable y para que vuelva a coger el ritmo que tenía en cuanto a la proyección de ventas. Entonces, esa fue una de la más cercana que tengo y la más vivida que de hecho yo digo que es una experiencia súper, súper buena para mí. Yo digo, gracias a Dios porque le pone a uno cosas y soluciones que están ahí y uno muchas veces no, ¿se cortó? ¿Sí me escucharon? Sí, 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 sí. Que muchas veces si no hubiese pasado, si en ese caso no hubiese pasado lo de la pandemia, nosotros no hubiésemos mirado esos nuevas vías que teníamos de una solución. Entonces de pronto nos enfocábamos mucho al ritmo que veníamos y hay miles de decisiones o hay miles de aspectos, de formas de trabajar, digámoslo así. Y salimos, gracias a Dios. Pues ahorita podemos decir que estamos en pandemia, pero vamos bien, gracias a Dios. Y pregunto yo, para de pronto sacar un poco de lado el tema de la pandemia, ¿tienes algún otro ejemplo propio de tu mercado que haya generado en ustedes o que hayan vivido un evento adverso dentro del mercado y que haya cambiado completamente su manera siguiendo con la pregunta anterior, no, para no hablar de pronto tanto de la pandemia, sino de otro momento adverso? Pues en mi experiencia como tal, de pronto a los inicios que está cuando estábamos muy pequeños, no sé cómo, no sabía cómo explicarlo. De pronto a nosotros, no sé, de pronto adversos como a lo que uno venía cuando nosotros montamos la empresa, yo creo que no sé cómo, no sé si eso, digamos, respondería la pregunta que tú dices, pero cuando nosotros iniciamos en la empresa fue una apuesta de fe. Entonces, de pronto, y veníamos de una comodidad muy grande, de trabajar con gente muy grande, pero nosotros, y nos enfrentamos a la adversidad de todo, tener un capital muy pequeño, de muchas cosas. No sé si, no sé cómo explicar esa parte, pero no, la verdad no, me quedo Ok. ahí. Y ya para la segunda pregunta con respecto a este tema de chocar contra el guardarril, ¿alguna vez has recibido o seguramente has recibido, pero cuáles han sido como esos momentos de retroalimentación que has tenido por parte de líderes o jefes tuyos pasados que te hayan hecho cambiar o que te hayan hecho, sí, transformar tu manera de ser un líder? En este caso sería, pues, bonito o sería chévere ver cuál ha sido una retroalimentación que te haya chocado en el sentido negativo y que tú hayas dicho, uy, esto me dio durísimo, no lo sentí como un líder, lo sentí como jefe, y cuál ha sido una retroalimentación en tu vida que tú digas, esto sí es una retroalimentación de líder, esto es una retroalimentación que me llegó, que realmente lo asumí, que lo hice mal, pero que me hizo cambiar y que me hizo verlo como yo quiero retroalimentar así cuando yo sea líder. Bueno, yo trabajo en entonces a uno siempre lo invitan, pronto no es como tanto como tal decir, venga, yo le enseño a ser líder, sino que va uno a la empresa, conoce cómo ha sido sus inicios, cómo se han crecido, cómo manejan su gente, etcétera. O sea, y nosotros los colombianos o las empresas colombianas son muy dadas a ser jefes. O sea, ellos no tienen líderes. Tiene el jefe de zona de tal zona. Y ese jefe de zona tiene otro del distrito. Y otro del distrito tiene el jefe nacional. Entonces son jefes. Tienen mucha corbata. Y yo conozco, voy a las plantas de un Carvajal,
bueno, de todas las empresas y las plantas, y uno de pronto no es como decir voy a enseñar a tener una clase de liderazgo, no, sino que uno ve de la experiencia de cómo es el proceso. Entonces yo decía, uy, no, eso no, la verdad no me gusta trabajar así. O sea, que sean como, solo miran estadísticas de números, de números, pero no mira, bueno, usted no está cumpliendo con una cifra, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo apoyamos? XX. Y yo también, en el caso contrario, trabajo con empresas, por ejemplo, de Ecuador. Una empresa que me ha enseñado muchísimo es Papelesa. Ella es de Ecuador. En esa empresa es como decir un Carvajal aquí en Colombia. Pero es el jefe, es el dueño. Es el único jefe. De hecho, no le gusta que le digan jefe. Él le gusta que le digan líder. Dice, yo no soy el jefe, soy el líder. Y ahí está la hija que es la directora de ventas. Y ahí en esa empresa la manejan 4 personas. 4 personas y no está el jefe de los jefes, jefe de los jefes. Entonces, yo digo, esa empresa es más o menos un Carvajal en Ecuador. ¿Cómo lo manejan 4 o 5 personas y tienen la misma capacidad y son eficientes? De hecho, el capital humano es para ellos súper importante y sin necesidad de llevar a como a esa exigencia, esa presión que manejan en la empresa que yo le estoy poniendo ejemplo. Yo le pongo el ejemplo de las 2 empresas que es lo que yo he aprendido. Entonces yo decía, no, yo no quiero ser como tal, sino quiero ser como Julanito. O sea, quiero aprender de ellos, quiero aprender cómo se manejan, cómo maneja el personal, cómo manejan la distribución, todo eso porque para mí ellos son unos líderes y son unos referentes a seguir. Entonces, es lo más cercano que yo he tenido como de retroalimentación de un liderazgo. Entonces, aprendo de las empresas como tal de las que yo trabajo. Ok, muchas gracias. La sección 4, Santi, ¿la haces? Voy a explicar el concepto y Santiago las preguntas. Eso es. Entonces, como concepto final, te queremos explicar los pasos para ser líder. Estos son 4 pasos, 5 pasos. El primero de ellos es dar ejemplo, en que consiste básicamente en que las personas de tu organización se convierten en lo que ven. Entonces tú como líder debes dar ejemplo, debes ser un buen líder y transmitir esto a tu organización. El segundo es que un líder debe realizar desafíos significativos. Esto quiere decir que debe realizar actividades que realmente sean un reto para él como líder y para la organización y que tengan un fin significativo en tus metas personales o en las metas de la organización. Otro paso es promover la robustez psicológica, que es cómo mejoras la actitud psicológica que tu organización y tú tienes hacia los problemas, hacia las situaciones de tensión y la capacidad que tienes para resolver estos problemas por más difíciles que puedan llegar a ser. Otro paso es crear un clima de confianza, que es crear un ambiente donde la organización y los implicados dentro de esta se sientan cómodos, puedan opinar, pensar de manera natural y expresarse pues sin miedo a lo que ellos puedan decir. Y el último paso es desarrollar destreza en las relaciones, que consiste en ser socialmente competente, pues para buscar aliados estratégicos y fortalecer tu organización en base a las relaciones sociales. Y ya las preguntas las explica Santiago. Listo, entonces vamos a seguir con las preguntas que conlleva este concepto. Entonces, la primera es, ¿qué líderes como tal tú has considerado que realmente han influido para que seas seas la líder que eres hoy en día? O sea, danos por lo menos 2 ejemplos claros que tú digas que ese líder realmente entró en mí y es un ejemplo para yo poder replicarlo en mi empresa. Pues el que más me ha marcado es don José Jaramillo de Papelesa Ecuador, de la empresa que yo ponía el ejemplo. Yo soy una empresa muy grande, pero de las personas que más he aprendido, aprendí y de hecho cuando yo empecé a negociar con ellos yo tenía que 21 añitos.
Entonces yo viajé a Guayaquil y yo los visité y de hecho se me abrió el mundo pues para, yo saber en qué iba a enfocar la empresa. Y nosotros en ese tiempo éramos muy pequeños y eso, la verdad, es la persona que más me ha enseñado y de hecho nosotros lo consultábamos y muchas cosas. José Aramillo de Papeles Ecuador. Parece perfecto. Entonces, o sea, como tal, como líder, esa ha sido la persona que más ha influido en ti. No sé si de pronto existirá otro líder como en forma femenina que también te haya impulsado, porque muchas veces sabemos que esto influye bastante. Entonces, no sé si de pronto haya otra persona femenina de esas que contraen ese liderazgo y que te lo haya transmitido. Bueno, sí, totalmente. Una de las líderes, mi mamá era muy líder, que mi mamá era de esas personas que como mujer, como me dice Santi, enfocándome en mi mujer, mi mamá, porque mi madre fue de esas personas que tenían un chip en la cabeza que todo era posible, que todo era posible. Ella se le presentaba cualquier reto y él lo solucionaba, lo buscaba, no se estresaba a decir, bueno, no voy a hacerlo, no, todo en la vida tiene solución. Entonces, para mí, mi mamá fue madre, o sea, madre de 9 hijos y a pesar de eso, ella sobresalía en lo poco que ella trabajaba, pero sobresalía. Entonces, de pronto, sí soy muy líder, muy de muy emprendedora por mi mamá, entonces de lo personal, ¿no? En cuanto a lo laboral y empresa, pues José Jaramillo. Listo, perfecto, perfecto. Entonces vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué desafío en el transcurso de estos 23 años ya ha sido significativo para que realmente ese liderazgo como tal, o sea, sea el que tienes hoy en día? Porque entendemos que existe un personal bastante extenso en la empresa y sabemos que no es algo fácil como tal uno ser líder manejando tanto personal. Entonces, queremos saber cuáles de todos estos desafíos en todo el proceso ha sido significativo para ti y te ha llevado a donde estás como tal. Pues los desafíos del diario vivir, del diario trabajo. Yo todos los días, unos de mayor a menor envergadura, pues, pero siempre en una empresa como esta, todos los días hay desafíos. Pero, pero pues, pero pues para mí yo no lo veo como ningún decir desafío. Nosotros nos ponemos un desafío de decir, bueno, con una proyección vamos a hacer tal proyecto, un desafío grande. O sea, pero desarrollar un proyecto, pero como la empresa como tal, no lo considero como un desafío porque yo amo lo que hago. Entonces, para mí no es desafío, es como hace parte del desarrollo y del trabajo que hago todos los días. De pronto, desafío sí, ponernos metas más grandes, ponernos, concretar los proyectos que hemos planteado desde un principio. Eso sería un desafío como tal y ponerle muchas ganas, pero pues yo lo veo como Sí. oportunidades y como, pero no como tal. Sí, claro, total, o sea, te entiendo todo lo que me tratas de decir. Entonces, de pronto sería un poco, pues podemos como complementar la pregunta más bien diciendo que entonces fueron más experiencias, ¿correcto? O sea no es el desafío, sino como tal es la experiencia la que realmente te ayuda a conformar el líder que eres hoy en día. Exacto, sí, literal, totalmente. El día a día. Listo. O sea, nos parece perfecto, de verdad, te agradecemos muchísimo por esta gran entrevista, de verdad que todos nosotros estamos muy contentos de aprender de una líder como tú, de una líder que ya sabemos la trayectoria, de verdad, todos muy agradecidos por esta gran entrevista, va a ser un complemento muy importante para nosotros, más que por el tema académico y responder por alguna nota, sino por el tema de que realmente esto nos complementa en nuestras vidas, escuchar a un ejemplo así. Entonces te queremos agradecer por toda la información, por la actitud en la entrevista y por siempre estar dispuesta a brindarnos con muchísimo gusto toda tu información.
Listo, entonces de verdad te agradecemos de corazón muchísimo. Yo no sé si algún compañero quiera decir otras palabras. No, con gusto, chicos. Nada, decirte que muchas gracias por darnos este tiempo y con todo lo que nos dijiste podemos sacar mucho más información para un futuro y poder transitarlo a nuestra clase también. Bueno, no, muchachos, con mucho gusto. Muchas gracias, Nelly. Bueno, éxitos. Hasta luego. Gracias. Chao, Que chao, estés más Chao, bien, bien. gracias. Chao. Hasta luego. Pausen la grabación.